En el presente video realizado por Alvarenga Coto, Emanuel Enrique, Aparicio Pérez, Brian Daniel, Ramos Beltrán, Fátima Esmeralda, Ramos Méndez, Fátima Esther, Ortiz Martínez, Gerardo Alberto, Valle Cuellar, Catherine Michel, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, presentan las resoluciones firmes en lo respectivo a los artículos 147 al 150 del Código Procesal Penal. Iniciaremos conceptualizando el término de resoluciones firmes, lo cual estipula que una sentencia firme es contra la cual no cabe recurso alguno, excepto el de revisión, es decir, es aquella contra la que no cabe la interposición de ningún recurso ordinario o extraordinario, y está amparada por el principio de cosa juzgada. Cuando una sentencia es confirmada y no queda más instancias ni recursos, se considera que la sentencia ha quedado firme o ejecutoriada. Una vez firme, una sentencia definitiva pasa al estado de cosa juzgada, que significa que el mismo caso no puede ser juzgado nuevamente. Dicho lo anterior, cabe estipular algunas características de la sentencia firme. La número 1 estipula que para dar por concluido un caso es necesario que exista una sentencia definitiva firme. A partir de ese momento se considera que hay cosa juzgada y el caso no puede ser reabierto salvo circunstancias excepcionales. La número 2 estipula que en una resolución firme no se puede interponer ningún recurso, es decir, no son recurribles ya sea por la ley, pues no lo prevé, y porque ya ha transcurrido el plazo establecido y ninguna de las partes lo ha presentado. La número 3 estipula que el único recurso que se puede recurrir es el de revisión. Dicho lo anterior, es necesario abarcar lo que respecta al artículo 147 del Código Procesal Penal, es decir, el modo del acto, y dice que para notificar una resolución se entregará al interesado que lo exija una copia de la misma donde conste el procedimiento en que se dictó. Cuando el interesado lo acepte expresamente, se le notificará por medio de una carta certificada o cualquier otro medio electrónico que garantice su autenticidad, caso en el cual el plazo comenzará a contar a partir del envío de la comunicación, según lo acredite el correo o la oficina de transmisión. También se podrá notificar mediante otros sistemas autorizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no causen indefensión, prefiriéndose en todo caso el que el interesado acepte. Si el juez o tribunal resuelve en audiencia y se encontraren las partes presentes, estas quedarán notificadas en el acto. De ello se puede decir que se establece el modo en que se deberá hacer el acto de la notificación, consistiendo en que para notificar una resolución se deberá entregar al interesado que lo exija una copia de la misma donde conste el procedimiento en que se dictó. Dice además que cuando el interesado lo acepte expresamente, se le notificará por medio de una carta certificada o por cualquier otro medio electrónico que garantice su autenticidad, y concluyendo el referido artículo expresando que en todo caso que prefiriera la forma en que el interesado acepte. Dichas comunicaciones podrán realizarse utilizando cualquier medio que garantice su autenticidad. Tenemos entonces que el acto procesal de notificación, como acto de comunicación, es de mucha importancia, ya que falta del cumplimiento del mismo trae consigo la nulidad de dicho acto, como efecto de su incumplimiento. Donde el modo de notificación se hará o llevará a cabo cuando se haga en la oficina judicial, deberá verificarse por medio de diligencia, en la que se hará constar expresamente que el notificador que resolución se notifica, a quién se efectúa, y si el propio interesado o a su letrado o mandatario, si se le entrega una copia, porque si lo ha exigido, así como la fecha, como la consecuencia de que si no se lo realiza se puede incurrir en una causa de nulidad. Para llevar a cabo la notificación puede realizarse por medios modernos de transmisión, no solo cartas certificadas, sino también los de carácter electrónico, siempre y cuando se garantice la autenticidad tanto de la resolución que se notifica como de la persona a quien se dirige. La jurisprudencia menciona respecto en una resolución de habeas corpus de la Cámara de la Tercera de la sección del Centro, o realiza lo concernente a la resolución y certificación de la Cámara, que debe hacer donde está, debe remitir la antes mencionada al Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca y a la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para su legal conocimiento, y se ordene a la Secretaría del Tribunal notificar la resolución de manera personal a los demandantes, a la señora jueza ejecutora y autoridad
demandada para su legal conocimiento, donde una vez los actos de comunicación procesal sean verificados, se ordena el archivo del presente proceso constitucional de exhibición personal, en aras de cumplir la reforma a la cual el acto debe realizarse o llevarse a cabo. Posteriormente tenemos lo estipulado en el artículo si la notificación sea personal, se dejará constancia del acto con la indicación de la fecha y la firma del notificado y del notificador. Entonces, la notificación en la propia persona del notificado será regulado en una interpretación en relación a los artículos 145, 146, 147 y 149 del Código Procesal Penal, puesto que el legislador resalta en este caso la necesidad de que se haga una diligencia expresamente del acto de notificación personal, debiéndose recoger por el notificador de forma obligatoria el contenido de lo que se notifica y la firma del notificador y el notificado. Aquí también, como se dijo anteriormente, la notificación se hará oralmente por el notificador, o bien el propio notificado podrá leerla por sí mismo, y se le entregará copia si así lo exige, debiéndose constar que formará parte del procedimiento, como lo estipulado en el artículo 147. La notificación únicamente se podrá hacer a la persona a quien va dirigida, por lo que habrá de ser identificada previamente por el notificador, bajo pena de incurrir en un error que puede causar la nulidad de dicho acto de comunicación, y no cabiendo que se haga en ningún caso en la persona de su letrado o mandatario. De ahí que la firma que ha de constar como la del notificado únicamente sea la de la persona. Igualmente ha de constar en la diligencia bajo pena de nulidad la fecha de notificación. Dicha notificación se hará solo en la oficina judicial, dado que existe en el precepto siguiente una regulación específica para la notificación en la residencia, oficina o lugar de trabajo. En el caso del detenido, esa notificación personal se podrá hacer en la oficina judicial o en el lugar donde se encuentre, según se resuelva el órgano judicial competente. Como ya se dijo en el comentario anterior, no se recoge en el presente capítulo los casos concretos de la notificación, pues se habrá de hacer de forma personal, solo mencionándose en ese precepto una fórmula vaga y general. Así, de este modo, proseguimos a la siguiente. En el artículo 149 del Código Procesal Penal, estipula las notificaciones en la residencia, oficina o en el lugar de trabajo. Dice que cuando la notificación se haga en la residencia, oficina o en el lugar de trabajo, el funcionario encargado de practicarla deberá llevar 2 copias autorizadas de la resolución con la indicación del procedimiento y del tribunal que la dictó, y entregará una copia al notificado dejando constancia de la otra. Cuando la persona a notificar no se encontrara en su residencia, oficina o lugar de trabajo, la copia será entregada a alguna persona mayor de edad que resida o labore ahí, prefiriéndose a los parientes interesados y, a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no se encuentra a nadie, la copia será entregada a un vecino mayor de edad, con preferencia el más cercano. Cuando el notificado o el tercero se niegue a recibir la copia o a dar su nombre, ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, en presencia de un testigo, y se introducirá una copia bajo la puerta de la casa. En todo caso, el notificador dejará constancia de la identidad de la persona a quien se hizo la entrega de la copia y que por motivo firmando ambas el acta. Si quien recibió la notificación no quiere o no puede firmar, es con la sola firma del notificador, dejando constancia del motivo por el que no aparece la firma del que la recibió. Así, de este modo, pues, se regula de forma aparte y muy exhaustivamente las notificaciones que hayan de hacerse en lugares concretos como la residencia, oficina o lugar de trabajo de la persona a notificar. Ello significa que el legislador entonces ha requerido regular la forma amplia de hacerse la notificación en lugares donde normalmente se encuentra toda persona y que por lo tanto es fácil de localizar, lo cual se contrapone a la escasa regulación del modo del acto de la notificación personal. En ese caso, y se encuentra al notificado en cualquiera de esos lugares que son los que además se especifican en el artículo 145 del mismo código, como en aquellos a donde se hará la primera notificación
Si la parte no ha señalado otro lugar, se le entregará una copia autorizada dejándose en la otra igualmente autorizada constancia del acto. Es decir, en este caso no se exige la firma del interesado, sino basta con extender por parte del notificador una diligencia en la copia que se unirá al expediente de que se entrega copia al notificado, haciéndose constar también el lugar donde se lleva a cabo y la fecha. Se pruebe entonces, en el caso de que no se encuentre ahí la persona a notificar, que se entregue esa copia autorizada a una persona que resida o trabaje en ese lugar, prefiriéndose los parientes interesados o en su defecto sus empleados o dependientes. Si no hay nadie, se entregará la copia a un vecino mayor de edad, prefiriéndose al más cercano. En esos casos, en la diligencia de constancia, se recogerá expresamente esas circunstancias, especialmente el motivo de la entrega de la copia a esa persona, de la que constará su afiliación. Aunque la ley no lo diga, es obvio que dicha entrega habrá de ir acompañada del apercibimiento al receptor de que se la entregue a su destinatario. La referida persona firmará contradicciones con el resto del artículo, así como en algunas evidentes omisiones. Se habla en primer lugar del caso en el que el notificado o tercero se niegue a recibir la copia o a dar su nombre. Lógicamente no es posible lo referido respecto a la no identificación del notificado, porque o bien el notificador ignora su nombre o por lo tanto no es posible su identificación al no saber si es esa la persona a notificar. Y si lo sabe porque lo conoce o porque se lo han dicho, ya no es necesario que dé su nombre. En esos casos, el notificador deberá fijar una copia en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, en presencia de un testigo, y otra se introducirá bajo la puerta de la casa. Se hace omisión a los casos en que la notificación se haga en la oficina o lugar, lo cual es incomprensible porque el precepto está regulado también, y así lo dice su enunciado, la notificación en esos lugares. Al hablar de casa o habitación se está resaltando dicha diferencia. Por último, tal como lo están redactados los últimos dos párrafos, no se sabe si el testigo también será necesario que para el acto de introducción de la copia bajo la puerta de la casa en ese caso, igualmente se hará constar en la diligencia todas esas vicisitudes, así con el nombre del testigo. Tampoco se dice si ha de ser mayor de edad, pero lo normal es que así sea. Asimismo, hay jurisprudencia que se ha pronunciado al respecto, lo cual establece que la finalidad de las citaciones como acto de comunicación es poner en conocimiento a una persona de la existencia de un proceso o juicio en su contra, mediante la cual se encuentra en juego la posible limitación a sus derechos de naturaleza fundamental, que en consecuencia no comunicar a una persona sobre una imputación en su contra implicaría vetar la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Este se encuentra su desarrollo a partir del artículo 149 del Código Procesal Penal, cuyo precepto establece notificaciones en la residencia, oficina o lugar de trabajo, disposición que regula de una forma amplia la manera de hacerse la notificación en lugares donde normalmente se encuentra el destinatario de la comunicación, y que por lo tanto es factible su localización, previendo en caso que no se localice la entrega de la copia autorizada a una persona que resida o trabaje en ese lugar, prefiriéndose a los parientes interesados. Mediante esta norma, el legislador pretende que la entrega de la notificación vaya acompañada del apercibimiento del receptor de que se entrega a su destinatario. La referida persona firmará la recepción de la copia, y si no lo hace porque no puede o porque no puede, bastará con la firma del notificador en la diligencia de constancia de la copia que agregue al expediente judicial. De lo acotado se infiere que la finalidad de las citaciones, actos de comunicación, es poner en conocimiento a una persona de la existencia de un proceso o juicio en su contra, mediante el cual se entrega o se encuentra en juego la posible limitación a derechos de naturaleza fundamental. En consecuencia, no comunicar a una persona sobre una imputación en su contra implicaría vetar la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Esta fue pronunciamiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con la referencia
181/2007, San Salvador, a las 12 horas. Asimismo, tenemos el artículo número 150 del Código Procesal Penal, que establece la notificación por edicto. Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona a notificar, la resolución se hará saber por edicto, sin perjuicio de las medidas necesarias para averiguar la residencia. El edicto figurará original en el proceso y de él sacarán 4 copias, que se fijarán, una en el tablero del tribunal, 2 en lugares públicos más frecuentados de la localidad y la restante que se mandará a publicar durante 3 días consecutivos en uno de los diarios de circulación nacional. Asimismo, esta es una forma subsidiaria de la notificación personal cuando ésta no se ha podido notificar dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la providencia. En las legislaciones en que tiene lugar esta clase de notificación está reservada para determinadas providencias a notificarse, como por ejemplo para las sentencias y excepcionalmente para algunos autos, y se realiza mediante un escrito fijado en el lugar visible de la Secretaría del Juzgado que la emite. La forma de redactarse es poniéndole en la parte superior la palabra edicto, y a continuación la prevención del secretario a los interesados de que en determinado proceso, el cual se individualiza por su naturaleza y el nombre de las partes por posteriormente identificada, la resolución por su fecha de expedición. De igual forma, es necesario que se haga constar previamente en las actuaciones la diligencia acreditiva de que se ignora el domicilio de la persona a notificar. Para ello, es imprescindible de que ese hecho haya quedado acreditado mínimamente en las actuaciones, bien porque el interesado marchó de su domicilio o residencia de forma definitiva o no se da razón de su nuevo domicilio por parte de sus vecinos o por las personas que ocuparan actualmente su residencia, o bien porque tampoco se conoce dónde trabaja o se fue de ahí y no se sabe dónde está. En este movimiento, y una vez en el momento sean infructuosas las gestiones realizadas en tal sentido por el propio juzgado o tribunal, es imprescindible que la policía se efectúe gestiones suficientes de busca del interesado, conforme se prevé en el segundo párrafo del artículo 144. Cuando ésta informe por escrito al juzgado de que se ignora el paradero de la persona en cuestión, es cuando se ha de extender la correspondiente diligencia por el señor secretario y al titular del órgano resolver sobre si se ha producido ya esa acreditación y que la notificación se haga por edictos. El precepto establece que el original del edicto constará en las actuaciones y se hará 4 copias, una para el tablero del tribunal, 2 en lugares públicos más frecuentados de la localidad y la restante se publicará durante 3 días en uno de los diarios de circulación nacional, como anteriormente ya lo dijimos. Aunque no regula nada en tal sentido, el edicto deberá contener la integridad de la resolución a notificar porque órgano en que procedimiento, así como su fecha. De este modo, ha finalizado esta presentación y este video.